to another world, the Y ecological. vamos a dar un salto a otro mundo, el mundo ecológico. La siguiente presentación es sobre los ejercicios en el entorno ecológico y la presentación se hará en español. Eileen Fitzgerald es irlandesa y ella ha trabajado como veterinaria. Es interesante, antes de entrar en la congregación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, las siervas del Sagrado Corazón de Jesús. Ella estudió teología en el Instituto Milton de Filosofía y Teología en Dublín, Irlanda, y en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, en Brasil. Hizo su tesis en la teología de la reparación. Ella enseña teología sistemática, es la coordinadora de la red de teólogos en la Facultad de Teología de San Pablo en la Universidad Católica de Bolivia y acompaña a grupos distintos en la espiritualidad y además da ejercicios espirituales. Tienes la palabra. A todas y a todos. Es un gran honor para mí estar aquí pisando la tierra sagrada que es Manresa y que es la realidad de cada una de ustedes. Bueno, sí, comenzando un poquito con mi propio contexto. Desde niña, ¿no? Yo quería mucho los animales, ¿no? Y entonces con 9 o 10 años por ahí ya tenía mi elección, ¿no? Que quería ser veterinaria. Y ahí, bueno, persistí con esto y comencé mi vida profesional en el campo, encantada de estar cerca de los ritmos de la naturaleza y de quienes viven compenetrados en ellos. Pero no todo fue un camino de rosas, porque ya desde estudiante me sentí algo decepcionada con algunas prácticas de la agropecuaria y me di cuenta, ¿no?, de que mi trabajo me hacía parte del sistema. Era duro constatar que el manejo humano de la naturaleza estaba lejos del ideal armónico que yo soñaba. A la vez, estaba diseñando mi vocación a la vida religiosa, por lo cual, después de solo un año de trabajo, dejé la veterinaria, pero siempre guardando en el corazón este primer amor. Bueno, mi experiencia de acompañar ejercicios en perspectiva ecológica comenzó hace pocos años con una invitación de algunas hermanas nuestras en Argentina. Me invitaron a acompañarles en una tanda de ejercicios ecológicos. Y de ahí, en los años siguientes, me invitaron también a repetir lo mismo en una casa de retiros que tenemos en la Sierra de Lima. Entonces, es una experiencia muy, muy sencilla. Como fruto de esta experiencia, perdón. Como fruto de esta experiencia, se me han ido confirmando algunas intuiciones. Primero, que la contemplación de la naturaleza forma parte... Okay. Está bien. Como fruto de esta experiencia, se me han ido confirmando algunas intuiciones. Primero, que la contemplación de la naturaleza forma parte integral del proceso de los ejercicios, no limitándose a ser una especie de antesala opcional para acceder al principio y fundamento, o un paseo bonito para redondear la contemplación para alcanzar el amor. Pues la receptividad ante la belleza se despliega en una sensibilidad sacramental que posibilita encontrar a Dios en todas las personas y cosas. Segundo, que la conversión planteada en las primeras 2 semanas de los ejercicios desemboca en una conversión ecológica fundamentada en los afectos. Tercero,
que en medio de tantos reportajes negativos sobre las posibilidades de revertir el calentamiento global y las angustias que estas noticias generan, en la experiencia de los ejercicios se puede descubrir o afianzar caminos de esperanza. Ignacio establece como anotación previa a la entrada en los ejercicios que nos satisfacemos profundamente cuando sentimos y saboreamos las cosas internamente. Una introducción importante en los ejercicios es dar un tiempo para sentir y gustar la naturaleza, lo tangible y concreto. Esta sensibilización se abre como una especie de preparación para el trabajo de contemplar las escenas de la vida de Jesús, utilizando la imaginación y aplicando los sentidos. Estas escenas nos remiten nuevamente a las criaturas en el sentido amplio de la palabra, que son habitadas por Dios. Ignacio quiere que experimentemos la creación y aprendamos su sentido. Según Patsy Álvarez de los Mozos, podemos tener muchas vivencias sin que se tornen experiencias como tal, porque nos quedamos en el nivel de ser meros consumidores de acontecimientos. Estos se convierten en experiencias cuando los dejamos reposar y madurar en nuestro interior, donde van moldeando nuestra sensibilidad y formando actitudes, y así nos permiten ser sujetos de nuestra vida y no objects. El poeta estadounidense T.S. Eliot lamentó la pobreza de nuestra compenetración con la realidad cuando The US poet was telling us about it. pero no alcanzamos el sentido. La entrada en ejercicios nos invita a abrazar y a ahondar en ambas cosas. Puedo saber muchas cosas sobre una determinada región geográfica, puedo haber visto imágenes y películas de este lugar, pero nada se puede comparar con estar allá, in situ, contemplando con asombro el paisaje que entrega su belleza, maravillándome ante el creador de alguna que otra explosión de hermosura, como se dice en querida Amazonía. Y esto me ensancha el corazón y me transforma. Puedo intentar captar el momento sacando una foto, pero en nada se equipara con el sobrecogimiento que me da estar ahí respirando, mirando, escuchando, olfateando, tocando, saboreando, dejándome sentir parte de esta tierra conectada con sus ritmos y con su autor. Un día en 1522, mientras Ignacio estaba sentado mirando el río Cadumer, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. En esta iluminación que marcó toda su vida, dice Patsy Álvarez de los Mozos, percibió una nueva profundidad en la realidad. Veía las cosas de siempre, pero su significado ya no era el mismo. Ahora todas ellas le hablaban de la presencia y la actividad de Dios. Ignacio vio todo atravesado por un amor creativo, las realidades inanimadas y las criaturas, las personas y los acontecimientos, la historia y el futuro. Por la grandeza y hermosura de las criaturas, se descubre por analogía a su creador, dice el libro de la sabiduría. Y eso nos suscita una respuesta. Cuando reconocemos la bondad y benevolencia del Señor, su delicadeza y ternura en cada cosa instaurada, podemos captar mejor la certeza de que somos creados y criados para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Se puede también expresar este fin en términos de darle gloria a Dios. La invitación a alabar y dar gloria a Dios al reconocer su magnanimidad se extiende a toda la creación. Y cito ahora de algunos de los salmos. Bendigan al Señor todas sus obras,
Todo cuanto respira, alabe al Señor. Las colinas se adornan de alegría entre gritos de júbilo y canciones. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Las criaturas existen en Dios y en coro armónico nos ayudan a alcanzar la meta de nuestra existencia según el principio y fundamento. Dice San Pablo, ¿qué abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia hay en Dios? Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Porque todas las cosas provienen de Él y son por Él y para Él. A Él la gloria por los siglos. Amén. La contemplación de Jesús en los evangelios nos capacita para ver a Dios en su criatura humana, sobre todo en aquella que parece más despreciable, y dejarnos mover por compasión. No basta con ver, es necesario sentir, es necesario tocar, dijo el Papa Francisco en una entrevista a propósito de nuestra tendencia fea a mirar para otro lado ante las miserias humanas. El Papa aludió al personal médico diciendo que ellas y ellos sí han tocado a pacientes del COVID-19, permaneciendo a su lado, entregando la vida heroicamente. Concluyó que se necesita la misma actitud al cuidar y hacernos cargo de la Madre Tierra. Contemplar con todos los sentidos posibilita el encuentro con Dios en sus criaturas. Santa Laura Montoya fundó una congregación religiosa conocida como las Lauritas en 1914 que hace misión evangelizadora entre los pueblos indígenas de la selva colombiana. A sus 7 años había sentido fuertemente la presencia de Dios entre las hormigas que contemplaba en su actividad de llevar hojitas a su nido. Pensando en sus hermanas en medio de la exuberante vegetación de la selva, Laura tuvo una luz que experimentó como revelación de Dios. Y ella dice, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Es necesario enseñarles a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia de Él es distinta, en las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Un sacramento es un signo eficaz, pues la materia del signo contiene y realiza lo que señala, conduciendo a la mística. Y en Laudato Si dice, el universo se desarrolla en Dios que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. Bueno, de mi pequeña experiencia, ¿no?, de acompañar los ejercicios en clave ecológica, noté en muchas ejercitantes profundas inquietudes para vivir más en sintonía con la creación por medio de prácticas de cuidado, estrategias educativas de alfabetización ecológica y acciones solidarias en defensa de los pueblos que viven de la tierra. El simple deseo de vivir la conversión ecológica es ya el primer peldaño. De ahí me tocó llanamente dar el siguiente paso, que es acompañar procesos. El objetivo de los ejercicios, que es liberarnos de los afectos desordenados en orden a acoger la voluntad de Dios, pasa por procesos de conversión que se desarrollan especialmente a lo largo de las 2 primeras semanas de los ejercicios. El lugar de su despliegue es la persona
y su entorno vital. El mundo en que vivimos está marcado por el cambio climático y sus secuelas, que cada vez son más preocupantes y alarmantes, sobre todo para las generaciones más jóvenes que van a tener que afrontar un mundo cada vez menos habitable. Sin duda, el contexto ecológico es materia para los ejercicios espirituales. El Papa Francisco declara que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, la cual especifica en términos de una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. El encuentro auténtico con Jesucristo transforma a las personas integralmente. En la meditación sobre los pecados a lo largo de la vida, se pide sentir dolor y lágrimas en un proceso de arrepentimiento. Ignacio invita a considerar con intenso afecto la intercesión de los ángeles, los santos y santas, y también toda la creación ante Dios. Y dice: ¿cómo me han dejado en vida y conservado en ella los cielos, sol, luna, estrellas y los elementos, frutos, aves, peces y animales? Y la tierra, ¿cómo no se ha abierto para absorberme, creando nuevos infiernos para siempre penar en ellos? La creación ha participado de la misericordia de Dios, lo cual suscita un profundo agradecimiento en la persona. La conversión ecológica supone un cambio del paradigma de la modernidad que desde la razón instrumental justifica la dominación y expoliación de la naturaleza, y en su versión no atea postula un Dios relojero distante del mundo. El paradigma ecológico más bien percibe que, en las palabras de Laudato Si, todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. La conversión ecológica es así inseparable de la conversión sinodal de la Iglesia. Todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, dice Laudato Si. A propósito de trazar algunas líneas de espiritualidad ecológica, el Papa Francisco explica: no se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrina, sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. La cosmovisión andina parte de una apreciación de la dinámica de la gratuidad que se da en la naturaleza, expresada emblemáticamente en los ciclos de las lluvias y cosechas. De ahí se fomenta el valor del Aini, el dar gratuitamente y recibir gratuitamente, generando un movimiento de ayuda recíproca que marca las relaciones entre las personas y comunidades. La gente trabaja en la tierra y experimenta una profunda sintonía con este suelo, sintiéndose hijas e hijos de la Pachamama, fuente de la vida. Se relacionan con la tierra desde la integralidad de su ser, lo que el Occidente denomina cuerpo y alma. Trabajan por cuidar y preservar los recursos naturales y no solo para la subsistencia. Los pueblos viven una espiritualidad relacional que les conduce al encuentro del misterio. En contraste con la supuesta supervivencia del más fuerte, quienes saben convivir con todos son quienes sobreviven. Cuando se destruye la convivencia entre ecosistemas, se torna urgente desarrollar procesos de sanación para restablecer interconexiones. Los pueblos amazónicos
pueden enseñar muchas cosas a la sociedad occidental. Tienen cariño por todo lo que los rodea, los árboles, los ríos, la tierra, los animales, desde la más pequeña hormiga. Su interconexión con la naturaleza es afectiva y por esto son maestros innatos en sentir y gustar las cosas internamente, en tener motivos hondos para valorar y cuidar la totalidad de su entorno. Les duele profundamente la devastación de su hábitat por agencia humana y ante estas situaciones no pueden quedarse pasivos. Las invasiones a Amazonía afectan no solamente la vida de quienes viven en el territorio, sino a la vida misma. Es responsabilidad de todo el mundo cuidar la convivencia entre el ser humano y el medio ambiente. Todas nuestras actitudes y acciones afectan directa o indirectamente a Amazonía. Constatamos que las cosmovisiones andinas y amazónicas sintonizan fácilmente con el principio y fundamento. Los pueblos indígenas reconocen y reverencian a su creador en sus diversos modos de nombrarlo. Reconociendo la gratuidad de todo lo que han recibido, se orientan inherentemente al uso moderado de las cosas, al cuidado y al compartir. En efecto, el paradigma ecológico plantea las emociones como fuente de conocimiento y no como el lado oscuro de nuestra razón, como dice Ivonne Guevara. Y esto permite superar la fijación en una sola verdad de la cultura occidental. Los rituales cotidianos de los pueblos indígenas, por ejemplo, preparar la comida y luego comer, refuerzan sentimientos de conexión con la tierra y de hermandad, forjando un conocimiento relacional holístico. Esto es muy diferente del pensamiento racional y analítico del paradigma tecnocrático que objetiva y separa las partes en búsqueda de modos de dominar la realidad. Los afectos amplían nuestros procesos de conocimiento, dice Ivonne Guevara. A partir de la emoción, del involucramiento apasionado, se perciben aspectos que normalmente serían imperceptibles en la acción de conocer. Necesitamos una mirada de conjunto de lo que sucede en nuestro entorno para poder tomar decisiones que van más allá de fríos cálculos. La contemplación suscita nuestra empatía y nos lanza solidariamente a atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar, dice Laudato Si. Esta epistemología se encuentra entretejida en los ejercicios donde pedimos conocimiento interno del Señor al contemplar su vida narrada en los evangelios, en un proceso de profundización que conduce a aplicar los sentidos, notando y haciendo pausa en las partes más principales y donde haya sentido mayores emociones y gustos espirituales. Contemplamos también el mundo de hoy procurando ver y sentirlo como la Trinidad lo mira y lo siente, adquiriendo sus actitudes. Conviene hacerlo en la perspectiva de quienes ocupan los últimos puestos, alimentada por una lectura interdisciplinar de las causas de las desigualdades que excluyen. El discernimiento de espíritus se fundamenta en la atención a los sentimientos profundos, a las mociones de consolación y desolación que revelan la presencia de Dios, quien habita y trabaja en sus criaturas, y nos urge a ser co-creadores en la tierra, a colaborar en el anuncio y construcción del reino. Durante los ejercicios ecológicos que yo estaba acompañando en enero 2019, aconteció un desastre ambiental muy catastrófico en el pueblo de Brumadinho, en Minas Gerais, en Brasil. Me impresionó que sucediera a apenas 60 kilómetros de la ciudad de Belo Horizonte, donde yo había vivido durante varios años. En plenos ejercicios, entre la primera y la segunda semana, fue desgarrador acompañar el desarrollo de estas chocantes noticias
que trajeron resonancias para las ejercitantes de tantos crímenes ambientales en el propio Perú. Lo que sucedió fue que en Brumadinho se colapsaron las presas de residuos en el arroyo de la mina de la gran empresa brasileña Vale, la cual llevaba tiempo solicitando licenciamiento para duplicar su extracción de hierro del local. Un mar de lama, 13 billones de litros, mató a 270 personas y destruyó las instalaciones de la mina y muchas casas. En pocas horas, el lodo llegó a un importante afluente del gran río San Francisco, avanzando a 1 kilómetro por hora en el lecho. Bueno, hay más detalles sobre esto. Lo acontecido podría haber sido evitado, por lo cual fue calificado de crimen ambiental y se inició un proceso penal contra los responsables de la minería por homicidio y por delitos ambientales. 2 años después del desastre, la empresa asumió indemnizar los daños causados con 7 billones de dólares, con inversión en proyectos de reparación socioambiental. Pero se criticó el acuerdo por haber sido realizado sin una verdadera consulta a los pobladores y se notó que beneficiaba al gobierno local y a la propia empresa. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, la creación en efecto fue sometida a la caducidad, pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto. La creación está amenazada por la depredación humana muchísimo más que por su inherente caducidad. Sin embargo, mantiene la esperanza de llegar a la plenitud, fin que se vincula inseparablemente con el destino de la propia humanidad. Y la transformación del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo es ya una anticipación de la gloria compartida. Tocando fondo en nuestra vulnerabilidad constitutiva, hecha más patente por la pandemia COVID-19, y mirando tanta destrucción del medio ambiente debida a la avaricia humana de posesiones y poder, podríamos tomar la actitud de avestruz o caer en una resignación pasiva o aún en el desespero. Mirar el mundo con esperanza es una gracia que parte de la invitación a descubrir esta virtud como don de Dios y resiste ante el trueno de las profecías de ruina y las tentaciones para pactar con el sistema tecnocrático que excluye a tantas personas y pueblos. Nos adviene a través de la memoria agradecida y la audacia de soñar con una nueva creación. En la contemplación para alcanzar el amor, se pide conocimiento interno de tanto bien recibido y la capacidad de reconocerlo enteramente. El primer punto propone traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene. La nota de ponderar con mucho afecto atraviesa la totalidad de los ejercicios y los recapitula. Por el cariño en la mirada podemos abrir los sentidos con más hondura, dejarnos cautivar por la actuación de la Trinidad creadora y salvadora en cada pequeña cosa y en toda la historia, y seguir trabajando por ordenar nuestros afectos. Como comprobaba el pueblo de Israel, revivir las experiencias y repasar su sentido nos fortalece en nuestra identidad de criaturas amadas por Dios, así como para enfrentar los desafíos que se presentan, confiando que nuestro Creador no nos abandona y que el amor puede más que la muerte. Maravillarnos ante la hermosura de la naturaleza genera agradecimiento, reverencia y estima,
respeto y cuidado. El agradecimiento reposa en acciones generosas que desbordan las medidas personales, comunitarias, en redes. Se nos abren los ojos de la fe para reconocer y gestar brotes de esperanza en nuestro alrededor, por pequeños que sean, según el Espíritu. La esperanza se hace proyecto al tener humilde paciencia para acompañar procesos de largo plazo sin voluntarismos y al dejarnos sorprender por las novedades que puedan surgir de manera insospechada. Dice Laudato Si, junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque así el mundo tiene un principio y ha sido creado. Busca al que lo que ha creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su creador. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza. Solo por tiempo voy a saltar la síntesis y voy directo a una pregunta o una cuestión abierta que se puede plantear, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Si la conversión ecológica no es algo que tendría que ser un elemento esencial de los ejercicios en cualquier modo en que se dan. Dejamos esta pregunta. Gracias.